Buenas noches. Voy a ser muy breve para no fatigarlos. Me ha satisfecho mucho que quienes me han precedido en el uso de la palabra, Aldo Cadena, del IDRD, Santiago Trujillo, de IDARTES, María Eugenia Martínez, del Instituto de Patrimonio, David García, de la Filarmónica de Bogotá, y por supuesto Clarisa Ruiz, secretaria de Cultura de Bogotá, hayan valorado la manera como Canal Capital ha sido testigo y protagonista de los logros de las distintas dependencias, de las realizaciones que en el campo de la cultura han logrado todos ellos. Para eso estamos, esa es la obligación nuestra. Cuando se inventó el videotape, hace ya muchos años, la televisión no se atrevía, porque tenía todavía una resolución muy precaria visualmente, no se atrevía a transmitir una cantidad de eventos, a saber, por ejemplo, un partido de fútbol era imposible de transmitir a juicio de quienes hacían la televisión. Igualmente, un deporte como el béisbol era supuestamente inabordable para la televisión. Reclamaban los que omitían ese tipo de eventos de la televisión, el acceso del público a ese tipo de espectáculos. Invocaban el hecho de que una cancha de fútbol es muy grande, de que un diamante de béisbol es muy grande también, que hay muchos ejecutantes de esos dos deportes y que los puntos de interés del fútbol o del béisbol eran muy escasos y que en razón de eso posiblemente la concentración de los espectadores no iba a ser de la frecuencia, de la fidelidad para con la transmisión, que en cambio sí aportaban deportes como el boxeo y el básquetbol. Le tenía pánico a la televisión por entonces, desconfiaba de sí misma como lenguaje, como textura, como resolución visual de esos grandes deportes en grandes perímetros, y en cambio confiaban en el poder de atracción que en una transmisión televisiva tenía deportes que ocurrían en un área más pequeña. El boxeo, por ejemplo, que es un deporte en donde los puntos culminantes son muy frecuentes, que son los puñetazos que se dan los jugadores. Igualmente el básquetbol. Si se compara un partido de básquetbol con un partido de fútbol, obvio que un marcador de fútbol, para ser muy abultado, reclama quedar siquiera 3-2, mientras que en básquetbol el marcador habitualmente suele sobrepasar las 80 canastas de un equipo y las 80 o 90 del otro. Con los años, la televisión fue ganando resolución y textura. Tecnologías como el U-matic permitieron grabar grandes eventos. Sin embargo, y yo creo que algunos por lo menos, creo que muy pocos, por lo que veo la juventud de la mayoría de los que están acá, la primera vez que el fútbol fue llevado a la pantalla en transmisión directa fue en 1978 durante el campeonato de fútbol de Argentina. Y uno ve esas transmisiones hoy en día y en realidad las ve muy deficientes, a diferencia de lo que ocurrió un tiempo después cuando llegó la tecnología del Betacam y
ya eran más visibles e identificables los rostros de los jugadores e incluso la silueta de los uniformes y el color de los mismos. Después la televisión dio grandes vueltas. En esa época la televisión era un mueble que estaba en el centro de la sala para toda la familia. Después los hábitos de consumo fueron convirtiendo la televisión en un artefacto, en un accesorio que en algunas casas estaba en cada uno de los cuartos o por lo menos en varios de ellos. Después se pasó al momento en el que había por cada televisor 100 canales, que es el que estamos viviendo ahora. Y a medida que se ha ido multiplicando esa oferta de horas de un lenguaje lleno de voracidad como la televisión, los canales han ido teniendo que desembocar en una suerte de especialización hasta el punto de que hoy en día vemos que los canales los hay de fútbol, de deportes, tipo ESPN, de gastronomía, de realities, de moda, de frivolidades, etcétera. En ese contexto, ¿qué tipo de canal ha ido siendo Canal Capital para atender las singularidades del deber político y cultural que le imprime una administración como la actual, la de Gustavo Petro, de la Bogotá humana? Tiene que ser un canal temático, y fue encontrando su vocación y renunciando a la promiscuidad que lo había caracterizado hasta ese momento, y fue derivando en un canal temático atento a los asuntos centrales de la política de la Bogotá humana: derechos humanos, minorías, género, jóvenes, nuevos deportes, minorías étnicas. Programas de opinión en un país durante mucho tiempo, donde durante mucho tiempo estuvo excluida la posibilidad de deliberar y expresarse con serenidad sobre los distintos asuntos que ocupaban a la opinión pública. Y creamos la franja de opinión en un horario potable para la teleaudiencia. Canal Capital en este momento es un canal que ha conquistado, tal y como lo decía el documental que hemos pasado, ha conquistado un nicho de opinión en vastos sectores altamente calificados en Colombia e internacionalmente, porque también salimos por canales satelitales muy importantes, servidores internacionales. En este momento Canal Capital no se pierde una sola transmisión de un debate académico y político que ocurra en una universidad bogotana. No se pierde un congreso de gente que debate sobre el futuro o el pasado del teatro. No se pierde los eventos que ventilan los asuntos de la literatura o de lo pictórico. Canal Capital está metida en todo aquello que en cambio le es indiferente al resto de canales. Y por supuesto no incluyo entre estos últimos al resto de canales públicos, porque de una manera desigual muchos de ellos dan cuenta de muchos eventos muy importantes, pero Canal Capital ha ido ganando una vanguardia en lo que tiene que ver con los asuntos centrales que reclama la contemporaneidad. Sobre todo en un momento en el que hay una cantidad de valores y de lenguajes que felizmente están entrando en crisis. Por ejemplo,
En estos días estaba con un amigo gay, estábamos hablando y me contó que recientemente había hecho una visita a una casa de unos amigos donde le habían presentado a un pelado de 12 años a quien uno de los presentes le dijo: ¿qué hubo, joven? ¿Ya consiguió novia? Y que él, mi amigo, cuyo nombre puedo decir, pero es innecesario hacerlo, le dijo: ¿y usted por qué presume la heterosexualidad de ese pelado? Y caí en cuenta de que había una figura nueva del lenguaje y de la cultura que se llamaba la presunción de heterosexualidad. Me pareció interesante que este amigo reclamara la inexactitud ideológica y cultural de ese término. Lo cultural también está en crisis, felizmente, está en una época maravillosa. ¿Por qué? A propósito del tema de la discusión por la Plaza de Santa María y los derechos de los aficionados a esa tradición cultural de asesinar toros en un ruedo frente a una muchedumbre insaciable, ellos invocan el hecho de que esa es una tradición cultural. En efecto es una tradición cultural, pero es que la civilización siempre se ha hecho también en contra de la cultura. Y no hablo de la cultura que hizo que en la Guerra Civil Española un ministro franquista dijera: cada que a mí me hablan de cultura me llevo la mano al cinto y pongo la pistola sobre la mesa. No, no hablo de esa cultura, no hablo de arte. En efecto, la naturaleza no prohíbe nada, pero la cultura sí empieza a hacerle prohibiciones a la naturaleza, inevitablemente. Y la civilización le tiene que imponer diques a lo cultural. Todos esos valores están felizmente en crisis, hasta el humanismo. El humanismo, en su acepción antropocentrista de que el hombre es el primogénito entre las especies, también está en crisis. ¡Qué bueno! Porque ahora ha surgido una ética animalista y nosotros ya hemos dejado de ser el ombligo del planeta, felizmente. Cuando los amigos de la vida taurina, del espectáculo taurino, se refieren a la supuesta doble conciencia de los que detestan las corridas, dicen que después de participar en una manifestación adversa a las corridas de toros, después se los ve devorando un bistec en un restaurante de por ahí en las cercanías de la Plaza de Santa María. Pues sí, en efecto, pero lo que no pueden alegar o invocar es el hecho de que no se fueron al matadero a aplaudir el asesinato del animal del que ahora se están comiendo un filete. Esa es la diferencia. El hombre puede, y todas las especies lo ejercen, matar en defensa propia o para efectos de sobrevivencia, pero en una plaza de toros no se sobrevive después de asistir a la sevicia con que colectivamente una cantidad de gente vestida de una determinada manera, muy goyesca, etcétera, da muerte a un animal indefenso, engañado. Y lo dice alguien que fue un taurino viejo, pero que dejé de serlo, me convertí en un converso de lo taurófilo y me siento bien así. Entonces, yo creo que este tema, estos temas que he tocado, barruntado así muy por encima, porque esto daría para demasiado, forma parte justamente de la nuez, de la almendra,
de lo que le interesa a Canal Capital exaltar y ofrecerle a los televidentes. Y una última alusión autolaudatoria del canal que tengo el honor de gerenciar. El tipo de televisión que hacemos, ahí está bien mi niña, el tipo de televisión que hacemos está inspirada, y ni siquiera fue por un cálculo, eso no fue que en un determinado momento se le prendió el bombillo a alguien y dijo, tenemos que darle las cámaras al pueblo, como lo decía Godard en las Jornadas de Mayo de París, o como lo decía Siga Bertov en la Rusia soviética en 1920, hace 96 años, 95 años, cuando dijo, hay que hacer cine, cámara, ojo. En esa época, esa predestinación de la cámara por parte de Siga Bertov era imposible de llevar a la práctica porque las cámaras de la época eran muy pesadas, mucho más que este mueble. Pero pasado ya casi un siglo, la tecnología fue generando unos prodigios que nos volvieron a todos los ciudadanos, a los niños, camarógrafos potenciales, cineastas de facto. Todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo, todo el mundo. En Colombia hay 48 millones de cámaras en los bolsillos de todo el mundo, que además sirven para hablar por teléfono y para leer las noticias y para ver Canal Capital. Entonces estamos cumpliendo un imperativo ya viejo, antiguo, lo que me satisface demasiado. Cuando yo veo en Canal Capital, cuando veo los reporteros digitales, pelados que ellos mismos ya no necesitan de un taumaturgo exógeno que llega a sus comunidades a filmarlos, sino que ellos mismos ejercen ese derecho. Cuando son los campesinos los que se inventan el título del tal campo sí existe, y va un dirigente como César Pachón a Canal Capital a negociar un programa. Cuando digo negociar, estoy hablando de una transacción ética, no estoy hablando de una operación mercantil, sino a proponer, a plantear e incluso a exigir el derecho a hacer su propio programa a los hombres del campo, para seguir el ejemplo de lo que vimos en el tal paro aquel que sí hubo hace 2 años, cuando las campesinas de Boyacá, de Ubaté, de toda la zona láctea, la zona papera, la zona cebollera de Boyacá, etcétera, les decían a los policías que las agredían, miren para acá y véanse esta noche en YouTube. Es decir, es el pueblo, es la sociedad, es la comunidad, son los ciudadanos en ejercicio del derecho a filmar. Y todo eso es algo que constituye un deber para Canal Capital, incentivarlo, sacar productos de excelencia cuando trabajamos con profesionales, pero considerar que es necesario, obligatorio, que los jóvenes que hacen ese deporte extremo ¿cómo es que se llama? Skate, los hip hoperos, el pelado ese que hace callejeando del Instituto de Patrimonio, es porque Canal Capital está cumpliendo con ellos el deber social y cultural
aunque la palabra cultura está en crisis, de entregarles un instrumento con el que ellos tienen el derecho a reflejar su realidad y también sus fantasías. Agradezco mucho que hayan tenido la paciencia de escucharme. Me parece que ha sido un acto de rendición de cuentas en donde yo, por lo menos como concurrente, he aprendido mucho de mis compañeros, de quienes han sido ponentes. Y que tengan feliz noche. Muy amables.